Hoy vamos a aprender a resolver ejercicios de inecuaciones cuadráticas para practicar para la PAES, como por ejemplo este. La clave del ejercicio es entender qué significa que la ecuación cuadrática tenga dos soluciones reales. Así que primero vamos a calcular el discriminante de esta ecuación. ¿Pero qué es el discriminante? Es la parte de la función cuadrática dentro del símbolo de la raíz cuadrada. Nos indica si la ecuación intersecta en el eje X, es decir, si tiene o no soluciones, y de tenerlas si existe una o dos. Ojo, que solo nos indica si hay, no cuál o cuáles son. Si el discriminante es igual a 0, hay solo una solución. Si el discriminante es menor a 0, no tendrá soluciones. Si es mayor a 0, tendrá dos soluciones. ¿Les suena algo? El ejercicio nos pide que la ecuación tenga dos soluciones. Entonces, el discriminante de 3x elevado a 2 menos px menos 1/3 igual a 0 debe ser mayor a 0. ¿Cómo identifico a, b y c en la ecuación? ¿Cuál es cuál? Miremos la forma general de las ecuaciones cuadráticas, donde a acompaña a x cuadrado, b acompaña a x y c es una constante, es decir, un número sin x. Ahora que sabemos identificar a, b y c, veamos cuáles son sus valores en la ecuación de la pregunta. A es igual a 3, porque está multiplicando al x cuadrado. B es igual a p, por estar multiplicando al x. Y c es igual a 1/3 por ser la constante. Listo, reemplazamos en la fórmula del discriminante. Tenemos todo lo que necesitamos. Ahora solo queda resolver. En este caso no tenemos un igual a. En su lugar tenemos un mayor que. Es decir, en lugar de una ecuación tenemos una inecuación. Entonces, una inecuación es prácticamente lo mismo que una ecuación, pero con un signo mayor que o menor que y no un signo de igual. ¿Esto hace alguna diferencia? Sí, es ligeramente distinto. Hay que tener ojos con dos cosas. 1. Al multiplicar o dividir por un número es importante fijarse en el signo de dicho número. Si es negativo, la desigualdad se invierte. ¿Qué significa esto? Veámoslo con un ejemplo. Menos 5x es mayor que 10. Para despejar x debemos pasar el menos 5 al otro lado. Esto lo hacemos dividiendo por menos 5 a ambos lados de la inecuación. Pero como menos 5 es negativo, debemos cambiar el mayor que por un menor que. Y 2. Por lo explicado antes, no podemos multiplicar o dividir por una variable. X, por ejemplo. Si no sabemos su signo, no sabemos si la desigualdad se invertirá o no. Sabiendo esto, resolvamos. Llegamos a que p cuadrado es mayor que menos 4. Antes de aplicar raíz cuadrada, analicemos. Si elevamos al cuadrado cualquier número real, nos da un número positivo. Tomemos un número negativo, por ejemplo. Menos 3 elevado a 2 nos da 9. Por lógica, p elevado a 2 siempre será positivo. Bueno, ¿y cuando un número siempre positivo es mayor a menos 4, que es un número negativo? Siempre. Entonces, todos los números reales cumplen con esta condición. Bueno, mirando las alternativas, vemos que están escritas en intervalos. ¿Cómo vemos cuál nos sirve? Primero, ¿qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentran compilados entre dos extremos. Si podemos encontrar un número cualquiera x en un intervalo, se dice que x pertenece al intervalo. ¿Cómo lo escribimos? Anotamos entre paréntesis el extremo menor, coma, el extremo mayor. El tipo de paréntesis que usamos depende del tipo de intervalo. Veámoslo con ejemplo. Si tenemos que menos 2 es menor o igual a x, entonces x pertenece al intervalo. Corchete cerrado, menos 2, coma infinito positivo, con un paréntesis redondo. Es cerrado el menos 2 porque x puede tener ese valor y es abierto en infinito positivo porque no tiene un fin y no podemos cerrarlo. Ahora, si x es menor o igual a 5, entonces podemos decir que x pertenece al intervalo paréntesis redondo, infinito negativo, coma 5 corchete cerrado. El infinito negativo también va abierto por la misma razón y 5 es porque puede tomar ese valor. Ahora, si tenemos algo como menos 3 es menor o igual a x, que es menor o igual a 3, sería un intervalo menos 3,3, ambos en un corchete cerrado.
Es súper importante recordar que no es lo mismo escribir paréntesis redondos que corchetes cerrados. A veces la clave al resolver el ejercicio recae en si X toma o no el extremo del intervalo. ¿Qué pasa si no tengo ni un número en el intervalo? En este caso hablamos de un conjunto vacío. Esto puede suceder cuando tengo dos desigualdades que se contradicen entre sí. Por ejemplo, si en esta pregunta hubiésemos llegado a que menos p cuadrado debería ser negativo, entonces esto nunca sucederá y no tendríamos soluciones. Finalmente, volviendo a la pregunta inicial, por lo visto antes, podríamos elegir desde el infinito negativo hasta el infinito positivo y nos serviría, lo que significa que la alternativa correcta es A, desde el menos infinito hasta el infinito, con corchetes abiertos en cada extremo del intervalo.